La isla privada de Jeffrey Epstein se encuentra ubicada en el Mar Caribe, dentro de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, al sureste de la isla principal de St. Thomas. Quédate hasta el final, porque hoy te contaremos todo sobre las actividades criminales en esta isla. Little St. James es una pequeña isla que forma parte del archipiélago de las Islas Vírgenes, conformado por unas 50 islas e islotes situados al este de Puerto Rico. Tiene una superficie aproximada de 170.000 metros cuadrados y se ubica a unas 3 millas náuticas, equivalentes a 5,5 kilómetros de distancia de la costa de la isla de St. Thomas. Territorialmente, Little St. James se encuentra bajo la jurisdicción de Estados Unidos en su territorio no incorporado de las Islas Vírgenes, específicamente dentro del distrito de Santa Cruz. Es decir, está bajo soberanía estadounidense, pero no forma parte de ninguno de sus 50 estados federados. En síntesis, la isla privada del millonario Epstein, llamada Little St. James, se localiza en el Mar Caribe, dentro de las Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, al sureste de St. Thomas, perteneciente al distrito de Santa Cruz del territorio no incorporado estadounidense. Según los registros públicos, Jeffrey Epstein adquirió la isla privada que luego sería conocida como Little St. James Island en 1998, comprándosela por $7.950.000 a su anterior propietario, Christian Kjær, un financiero danés. Kjær la había adquirido en los años 90 por tan solo $3.200.000, cuando no era más que una isla deshabitada cubierta de cocoteros y arbustos nativos. Le puso el nombre de Little St. James Island. Para cuando Epstein la compró, la isla ya tenía una pequeña casa y algunas otras construcciones que Kjær había mandado a hacer. Pero fue desde 1998, cuando pasó a manos de Epstein, que comenzó una gran transformación. Epstein invirtió muchos millones de dólares para convertirla en su refugio y paraíso privado. Construyó una enorme mansión principal, varias villas de huéspedes, piscinas, un muelle privado, un complejo de templos y estructuras decorativas e incluso un pequeño anfiteatro. La convirtió en su centro de operaciones y lugar de retiro predilecto, donde recibía a sus invitados ricos y poderosos de forma privada y con total impunidad, y en la que desarrolló gran parte de sus actividades de abuso, explotación sexual y tráfico de mujeres por las que finalmente fue acusado. Así fue como Little St. James Island llegó al poder del millonario pedófilo Jeffrey Epstein a fines de la década de los 90 para convertirla en su isla privada de comercio de placer. Jeffrey Epstein, el financista estadounidense acusado de tráfico o sexual de menores, fue dueño de una isla privada en las Islas Vírgenes llamada Little St. James. Tras su arresto y posterior suicidio en 2019, hubo investigaciones en la isla por parte del FBI y otras agencias en busca de posibles evidencias de actividad criminal. Según las investigaciones e informes disponibles, algunas de las principales actividades criminales que presuntamente Jeffrey Epstein y sus asociados llevaban a cabo en su isla Little St. James eran tráfico sexual y abuso de menores. Este parece haber sido el principal propósito criminal de Epstein en la isla. Se ha reportado que traficaba y transportaba a niñas menores de edad a la isla en su jet privado, las mantenía ahí y abusaba severamente de ellas junto a sus invitados y asociados. Producción y distribución de no por infantil. Algunos informes indican que en la isla se grababan y producían materiales especiales con menores de edad, los cuales luego se distribuían. Trata de personas. Epstein utilizaba su red de contactos y recursos para hacer traer niñas y mujeres jóvenes a su isla, en algunos casos bajo engaños o falsas promesas. Jeffrey Epstein traía a las niñas y mujeres hacia su isla privada Little St. James desde varios lugares, principalmente de Estados Unidos y países de Latinoamérica y Europa del Este. Una de sus principales zonas de reclutamiento era Palm Beach, Florida, donde contaba con una extensa red de contactos y personas que reclutaban a adolescentes de zonas cercanas con falsas ofertas de trabajo. También atraía a niñas de zonas empobrecidas de Nueva York, Nuevo México, California y otros estados. Asimismo, se ha reportado que traía a niñas de países de América Latina como Brasil y Ecuador y de Europa del Este como Rusia y Polonia. Epstein aprovechaba su dinero y contactos para hacerlas venir en su avión privado, conocido como el Lolita Express. Una vez en su isla, les quitaba los pasaportes y las mantenía atrapadas como esclavas sexuales suyas y de sus invitados, con la complicidad de varios facilitadores que están siendo investigados. Las investigaciones y testimonios de varias víctimas demuestran que durante años Epstein utilizó mentiras y falsas promesas de oportunidades laborales para atraer a niñas y jóvenes hacia sus propiedades, incluyendo su isla privada en el Caribe, donde eran luego explotadas sexualmente. Soborno y extorsión. Epstein parece haber utilizado
usado su isla para entretener a varias figuras poderosas, políticos y millonarios, comprometiéndolos en actividades ilegales que luego utilizaba para chantajearlos y extorsionarlos. Jeffrey Epstein utilizaba varias tácticas de soborno y extorsión para evitar que sus víctimas hablaran y salir impune de sus continuos abusos y actividades de tráfico sexual. Según revelan los testimonios y evidencias del caso, Epstein sobornaba a las familias de las víctimas, especialmente aquellas de bajos recursos, dándoles grandes sumas de dinero a cambio de que no presentaran cargos ni alertaran a las autoridades. Asimismo, sobornaba a policías y funcionarios judiciales, como los fiscales iniciales de Florida, que llegaron al polémico acuerdo que le permitió evitar la cárcel en 2008. Por otro lado, una vez que abusaba de las niñas y adolescentes, Epstein utilizaba tácticas coercitivas para extorsionarlas y evitar que hablaran. Les advertía que si alertaban a alguien de lo sucedido, él tenía los recursos y contactos para hacerles daño a ellas o a sus familias. También las amenazaba con difundir las fotos y videos que les tomaba durante los actos llevados a cabo, como forma de coacción. Varios testimonios indican que estas tácticas provocaron que muchas víctimas, dominadas por el miedo, se sintieran obligadas a seguir viendo a Epstein años después de sufrir el primer ataque. También existen pruebas fehacientes de que Jeffrey Epstein utilizó tácticas de soborno y extorsión para perpetuar sus ataques cometidos a menores. Entre las evidencias están los propios testimonios detallados de varias de las víctimas ante las autoridades, quienes cuentan cómo Epstein las sobornó con grandes sumas de dinero a cambio de su silencio después de ser atacadas. También está documentado que el equipo legal de Epstein pagó al menos $5 millones en acuerdos extrajudiciales a múltiples denunciantes que estaban preparando una demanda federal. Asimismo, los registros financieros muestran los millonarios pagos y transferencias que Epstein realizó a varias de las víctimas, algunas de las cuales tenían apenas 13 o 14 años cuando fueron captadas. En cuanto a la extorsión, igualmente hay declaraciones juradas detallando cómo Epstein utilizaba las fotos y videos que tomaba de las niñas desnudas o durante los hechos para amenazarlas con hacerlas públicas si alertaban a la policía o a sus familias sobre lo que les estaba haciendo. Estas evidencias demuestran que el recurso al soborno y la extorsión fue una práctica habitual de Epstein para evitar consecuencias por sus delitos sexuales. Evasión de impuestos. Se cree que Epstein usaba su isla y otras propiedades para ocultar dinero en paraísos fiscales, lavado de dinero y evasión de impuestos a gran escala. Jeffrey Epstein realizaba prácticas de evasión fiscal. Una investigación del New York Times en 2018 reveló que Epstein se valió durante años de estrategias dudosas de planificación fiscal para reducir sus obligaciones tributarias, evitando pagar impuestos federales sobre sus millonarias ganancias durante más de una década. Entre las tácticas que Epstein y sus contadores utilizaban estaban la deducción indebida de gastos personales, el uso de complejas estructuras offshore en paraísos fiscales para esconder activos y la no declaración de ingresos provenientes de sus actividades ilegales de tráfico sexual. Los registros fiscales muestran que entre 1998 y 2007, Epstein declaró ingresos por valor de más de $57 millones, pero no pagó impuestos federales en ninguno de esos años. Estas irregularidades están siendo investigadas por el IRS y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los documentos e informes periodísticos demuestran que Epstein recurrió activamente a la evasión fiscal sistemática como parte de sus actividades criminales. Está claro que Jeffrey Epstein no actuó solo y se valió de una red de cómplices y colaboradores para facilitar sus actividades criminales con niñas durante varios años. Ha quedado demostrado que contó con la cooperación cercana de Ghislaine Maxwell, quien fue su pareja y mano derecha durante la década de los años 90 hasta los 2000. Maxwell se encargaba de ganarse la confianza de las víctimas, a menudo de contextos vulnerables y con problemas familiares. Las halagaba y persuadía para luego llevarlas a encuentros sexuales con Epstein, que inicialmente eran promovidos como masajes, para luego escalar al abuso. Maxwell coordinaba los encuentros y a veces participaba en los actos sexuales. Por facilitar y ser cómplice directa de los crímenes y mentiras de Epstein, fue encontrada culpable de varios cargos federales. Asimismo,
Varios empleados y colaboradores de Epstein están bajo investigación o han sido acusados también de roles como reclutadores de niñas o de hacer la vista gorda ante los constantes ataques en sus propiedades. Entre ellos el administrador de finanzas Leslie Groff o su famosa asistente Sarah Kellen, quienes cumplían órdenes directas de Epstein y Maxwell. Queda claro que sin una red de personas cercanas cubriéndolo y actuando como cómplices, Epstein no hubiera podido perpetrar sus crímenes sexuales a gran escala durante tanto tiempo. Por supuesto, gran parte de esto no se ha podido comprobar completamente ante la justicia y el alcance total de sus actividades criminales en la isla puede que nunca se conozca del todo, pero los indicios apuntan a una amplia gama de delitos y crímenes horrendos. Los delitos de Jeffrey Epstein que efectivamente se pudieron probar ante la justicia fueron limitados, principalmente debido a un polémico acuerdo extrajudicial al que llegó en 2008. Solicitación de prostituir a una menor. En 2008, Epstein se declaró culpable en 2008 por cargos estatales de solicitar servicios de prostitución a una menor de edad en Florida. Esto fue parte de un acuerdo con fiscales federales. Tráfico sexual en Florida en el 2019. Cuando fue arrestado en ese mismo año, Epstein fue acusado formalmente de tráfico sexual y conspiración para traficar sexualmente a niñas en Florida y Nueva York entre 2002 y 2005. Estos cargos federales no llegaron a probarse ante la justicia porque se suicidó en prisión. No se presentaron cargos federales por sus actividades en otras locaciones como Nuevo México, París o su isla privada en las Islas Vírgenes. Tampoco se presentaron acusaciones contra posibles cómplices o asociados suyos que facilitaron los abusos, a pesar de las evidencias y testimonios disponibles sobre varios de ellos. Así que en la práctica, debido a su polémico acuerdo en 2008 y posterior muerte, los delitos específicos por los que se halló culpable a Epstein fueron bastante limitados con respecto al alcance total de sus actividades delictivas, las cuales incluían décadas de tráfico sexual, abuso de menores y otros crímenes que quedaron impunes. Según los registros de vuelos, informes de investigaciones y testimonios de víctimas, entre las personas prominentes que visitaron o acudieron a la isla privada de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes, conocida como Little St. James, se encuentran el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton. El expresidente de Estados Unidos aparece en los registros de vuelo de haber viajado al menos 26 veces en el avión privado de Epstein a diferentes destinos. Kevin Spacey. El actor estadounidense figura en la lista de pasajeros del Lolita Express. Alan Dershowitz, abogado y profesor emérito de Harvard, fue parte del equipo legal de Epstein. Chris Tucker, el actor y comediante, viajó junto a Kevin Spacey al avión de Epstein. Jean-Luc Brunel, modelo y agente de modelos francés, acusado de proveer niñas a Epstein. Bill Richardson, político demócrata que fue embajador de la ONU y secretario de Energía de Clinton. George Mitchell, político demócrata que fue senador y negociador de paz en Irlanda del Norte. Stephen Hawking, el famoso físico británico, visitó la isla, aunque no hay constancia de que estuviera involucrado en actividades ilegales allí. La lista completa de famosos y poderosos que visitaron la isla de Epstein no se conoce públicamente, pero los registros sugieren que fueron al menos decenas a lo largo de varios años. Las actividades ilegales que ocurrían en la isla privada de Jeffrey Epstein, en las Islas Vírgenes, comenzaron a hacerse públicas luego de una extensa investigación periodística realizada por Julie K. Brown, reportera del Miami Herald, quien destapó el escándalo a finales del 2018. Luego de más de un año de trabajo, Brown publicó una serie de artículos denominada Perversion of Justice, en los que revelaba cómo la Fiscalía Federal de Florida había llegado a un polémico acuerdo extrajudicial con Epstein en 2008, 10 años antes, permitiéndole evitar cargos federales a pesar de existir abundantes pruebas de abuso y tráfico sexual de menores. En 2008, Jeffrey Epstein fue sujeto de una extensa investigación federal por delitos cometidos a menores en Florida. Sin embargo, en lugar de enfrentar una posible cadena perpetua en prisión federal, Epstein llegó a un muy controversial acuerdo extrajudicial con los fiscales federales de Florida. Dicho acuerdo se realizó de forma secreta y le permitió a Epstein declararse culpable solo de un cargo estatal de solicitar servicios de prostitución. La condena fue de 13 meses de cárcel, de los cuales solo cumplió 12 en una cómoda celda privada de la prisión del condado con permiso diario para salir a trabajar. A cambio de esta insólita reducción de cargos y pena mínima, Epstein acordó registrarse como ofensor sexual, pagar indemnizaciones a unas pocas denunciantes identificadas por los fiscales y suscribir un acuerdo de no enjuiciamiento federal que le garantizaba inmunidad para él y sus posibles cómplices de cualquier
cualquier otro cargo federal relacionado con sus actividades ilícitas. Este polémico negocio jurídico, considerado por muchos como la tapadera del siglo, ha sido objeto de numerosas demandas e investigaciones para determinar si hubo irregularidades e indebida intervención de los abogados de Epstein sobre los fiscales. Los datos también detallaban cómo decenas de niñas, muchas de ellas menores de 14 años, eran reclutadas, trasladadas y amenazadas sexualmente por Epstein en sus residencias de Florida, Nueva York y su isla privada en el Caribe. Incluían testimonios de víctimas que describían los continuos ataques y las tácticas que Epstein utilizaba para atraer y engañar a las menores. El controversial acuerdo extrajudicial entre Jeffrey Epstein y los fiscales federales en 2008 es considerado sospechoso e injusto por diversas razones. En primer lugar, resultó desproporcionadamente laxo y favorable a Epstein en comparación con la enormidad de sus delitos perpetrados y el gran número de víctimas menores de edad que había afectado. Le permitió evadir los cargos federales más graves a cambio de declararse culpable solo de la acusación estatal de solicitar servicios de prostitución y recibir una condena mínima de 13 meses de cárcel con amplios beneficios. En segundo lugar, dicho acuerdo se realizó sin informar ni consultar previamente a ninguna de las víctimas, violando sus derechos elementales. Tampoco pudieron buscar compensaciones justas en cortes federales al acordarse que Epstein no sería enjuiciado allí. En tercer lugar, las negociaciones entre fiscales y abogados de Epstein fueron anormalmente rápidas y opacas, actuando los fiscales de manera apresurada y sin supervisión interna ni externa. Finalmente, posteriormente han salido a la luz vínculos inadecuados entre fiscales y abogados de Epstein, por lo que se sospecha de presiones indebidas, conflictos de interés e incluso sobornos que pudieron determinar un resultado tan favorable e injusto para alguien que debía ser castigado con todo el peso de la ley. Jeffrey Epstein pudo tener salidas transitorias de la cárcel durante su polémico encarcelamiento en 2008 y 2009, debido a un insólito permiso especial que le otorgó el alguacil del condado Palm Beach. Este alegó que por ser Epstein un preso modelo sin historial de violencia y dada la naturaleza no violenta de sus delitos sexuales, calificaba para el muy inusual privilegio de salir 12 horas al día, 6 días a la semana para trabajar desde su lujosa oficina. Sin embargo, expertos legales han señalado que permitirle este beneficio tan amplio e injustificado a un delincuente sexual condenado fue extremadamente irregular y cuestionable. No hubo precedentes de agresores sexuales a los que se les concedieran salidas transitorias tan prolongadas y frecuentes para seguir dirigiendo sus negocios como si estuvieran en libertad condicional. Claramente, Epstein recibió un trato de excepción influenciado por su poder económico y contactos políticos, pues otros convictos por crímenes no violentos no recibían ni de cerca esos mismos privilegios ni flexibilidad. Las investigaciones posteriores han determinado que este caso evidenció un sistema judicial distorsionado por el dinero y las influencias. En 2019, Jeffrey Epstein fue denunciado ante la Justicia Federal de Nueva York por varias de sus víctimas, quienes, inspiradas por el movimiento Me Too, encontraron el coraje de contar sus historias públicamente después de años y exigir que Epstein enfrentara la cárcel. Los testimonios desgarradores de estas mujeres sobre los ataques sufridos siendo menores de edad en manos de Epstein y sus cómplices convencieron a las autoridades federales de reabrir el caso y finalmente encausar al millonario con cargos de tráfico sexual que implicaban hasta 45 años en prisión. Entre las denunciantes clave que instaron esta acción legal y contaron en medios sus experiencias se encuentran Virginia Roberts Giuffre, Courtney Wild, Michelle Licata y Marieke Chartuni. Su valentía al alzar la voz después de tanto tiempo y exponer los crímenes de Epstein ante el país fue fundamental para que fiscales del Distrito Sur de Nueva York solicitaran la detención de Epstein en julio de 2019, dando inicio al proceso judicial que buscaba por fin condenarlo como el depredador sexual que era. Lamentablemente, el suicidio de Epstein un mes después impidió que enfrentara un juicio y sus víctimas pudieran verlo tras las rejas, pero sus testimonios fueron cruciales para reabrir el caso. La publicación de esta investigación periodística generó indignación pública y provocó que fiscales federales de Nueva York reabrieran el caso contra Epstein en 2019, lo que condujo finalmente a su arresto ese mismo año. Aunque Epstein se suicidó antes de enfrentar un juicio, la investigación destapó al mundo la red de tráfico sexual, corrupción y encubrimiento que rodeaba al millonario y su isla privada. Jeffrey Epstein no llegó a tener un juicio en vida, ya que murió en prisión en agosto de 2020.
2019, un mes después de ser arrestado por nuevos cargos federales de tráfico y conspiración sexual. Sin embargo, previamente en 2008, sí enfrentó un proceso judicial que estuvo rodeado de irregularidades y polémica. Inicialmente, fue imputado por delitos graves a nivel federal que implicaban decenas de años en prisión, pero sus abogados lograron un controvertido acuerdo extrajudicial secreto con los fiscales por el que se declaró culpable solo del cargo estatal de solicitar servicios de prostitución y recibió una condena mínima que sorprendió a todos. Este insólito acuerdo, considerado muy laxo para la gravedad de los delitos, fue gestionado de forma opaca por el equipo legal de Epstein en aparente contubernio con los fiscales. Nunca hubo un juicio completo, ni Epstein se enfrentó públicamente a las docenas de víctimas. Apenas cumplió 12 meses en una cómoda celda privada con salidas diarias y luego quedó en libertad. 10 años después fue finalmente arrestado para encausarlo en juicios federales, pero se quitó la vida un mes después, impidiendo que sus víctimas pudieran verlo condenado tras las rejas por el resto de su vida luego de un juicio completo. Aunque persisten algunas teorías conspirativas de que Jeffrey Epstein podría haber fingido su muerte para escapar y evitar el juicio, los hechos y evidencias recopiladas confirman que efectivamente murió en su celda de la prisión federal de Manhattan el 10 de agosto de 2019. El forense de la ciudad de Nueva York determinó mediante un examen y autopsia que Epstein murió por ahorcamiento tras atarse con sus propias sábanas a uno de los barrotes de la cama. Su cuerpo sin vida fue hallado a primera hora por los guardias, que también encontraron materiales artesanales que habrían sido usados por Epstein para realizar el acto, después de ser dejado solo toda la noche, a pesar de que había